Importante. Este video se ha creado con el máximo respeto hacia la memoria del entrevistado. Nuestro objetivo es ofrecer una perspectiva educativa y celebratoria de su vida y legado. Buenas a todos. Hoy tenemos el honor de contar con una figura histórica extraordinaria, alguien cuyo trabajo ha cambiado la forma en que entendemos el mundo natural. Charles Darwin. Bienvenido, señor Darwin. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Para comenzar, ¿podría decirnos dónde nació y dónde se crió? Por supuesto. Nací el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, una pequeña ciudad en el condado de Shropshire, Inglaterra. Mi padre, Robert Darwin, era médico, y mi madre, Susanna Darwin, era hija del famoso ceramista Josiah Wedgwood. Fui criado en la misma ciudad, en una casa llamada The Mount, que era propiedad de mi familia. ¿Qué recuerdos y anécdotas de su infancia le vienen a la mente cuando piensa en esos años? Recuerdo que mi infancia fue bastante feliz y tranquila. Mi familia valoraba mucho la educación y el aprendizaje, y eso me influyó profundamente. Mi madre falleció cuando yo tenía solo 8 años, lo cual fue un evento triste y significativo en mi vida. Sin embargo, mi padre y mis hermanas mayores se encargaron de cuidarme y brindarme el apoyo que necesitaba. Una anécdota que recuerdo con cariño es mi fascinación por los coleccionables. Desde muy joven me interesé por recolectar insectos, conchas, minerales y plantas. Solía pasar horas explorando los alrededores de nuestra casa, buscando especímenes para mi colección. Esta pasión por la recolección fue, sin duda, un precursor de mi interés por la historia natural. ¿Cómo fue su educación temprana y cómo influyó en su desarrollo intelectual? Fui educado en casa por mi hermana mayor, Caroline, hasta los 8 años. Luego asistí a la escuela primaria en Shrewsbury y más tarde a la prestigiosa Shrewsbury School, dirigida por Samuel Butler. Aunque no era un estudiante excepcional en todas las materias, destacaba en aquellas que despertaban mi curiosidad, como la historia natural y la geología. Después de terminar la escuela, mi padre decidió que estudiaría medicina en la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, descubrí rápidamente que no tenía interés en seguir los pasos de mi padre como médico. Las operaciones quirúrgicas de la época, que se realizaban sin anestesia, me resultaban insoportables. Fue en Edimburgo donde me uní a la Sociedad Pliniana, un grupo de estudiantes interesados en la historia natural, lo cual alimentó aún más mi pasión por la biología. Entonces, ¿qué lo llevó a cambiar de rumbo y cómo influyó la Universidad de Cambridge en su carrera? Mi padre, al ver que la medicina no era mi vocación, decidió enviarme a la Universidad de Cambridge para estudiar teología, con la esperanza de que me convirtiera en clérigo. Aunque al principio no estaba entusiasmado con la idea, fue en Cambridge donde realmente floreció mi interés por la historia natural. Tuve la fortuna de tener como tutor a John Stevens Henslow, un botánico muy respetado, quien se convirtió en mi mentor y amigo. Henslow me introdujo al estudio de las plantas y me alentó a leer las obras de los grandes naturalistas de la época, como Alexander von Humboldt y Charles Lyell. Fue también gracias a Henslow que obtuve la oportunidad de unirme a la expedición del HMS Beagle. La expedición a bordo del HMS Beagle es muy famosa. ¿Podría compartir algunas anécdotas o hitos importantes de ese viaje? Claro. El viaje del Beagle, que duró desde 1831 hasta 1836, fue una experiencia transformadora. Cuando me uní a la expedición, mi rol era el de naturalista a bordo, encargado de recolectar y documentar las especies de flora y fauna que encontráramos. Una anécdota que siempre recuerdo es mi tiempo en las Islas Galápagos. Fue allí donde observé las notables diferencias entre las especies de pinzones en las distintas islas, lo que eventualmente me llevó a desarrollar mis ideas sobre la selección natural. Cada isla tenía su propio conjunto de especies de pinzones,
y las diferencias en sus picos parecían estar adaptadas a los diferentes tipos de alimentos disponibles en cada isla. Esta observación fue fundamental para mi futura teoría de la evolución. Otro momento significativo fue mi estancia en Sudamérica, donde recolecté numerosos fósiles y observé la variación en las especies de flora y fauna. En particular, los fósiles de grandes mamíferos extintos, en Argentina, me impresionaron mucho y me llevaron a preguntarme cómo estas criaturas habían llegado a desaparecer. Sus observaciones en las Galápagos fueron fundamentales para su teoría de la evolución. ¿Podría explicar un poco más sobre cómo esas observaciones influyeron en su trabajo? Por supuesto. Las diferencias en los picos de los pinzones de las distintas islas me hicieron cuestionar cómo y por qué estos cambios ocurrieron. Me di cuenta de que los pinzones habían evolucionado diferentes adaptaciones debido a las variadas condiciones ambientales de cada isla. Esta observación, junto con muchas otras a lo largo del viaje, me llevó a la idea de que las especies no son fijas, sino que pueden cambiar con el tiempo en respuesta a las presiones ambientales. Esto fue un componente clave en el desarrollo de mi teoría de la selección natural. Además de los pinzones, observé tortugas gigantes y otras especies que mostraban variaciones similares. Estas observaciones me llevaron a la conclusión de que las especies podían divergir y adaptarse a sus entornos específicos. Un proceso que llamé descendencia con modificación. ¿Hubo alguna reacción memorable o curiosa a sus descubrimientos y publicaciones, especialmente el origen de las especies? Sí, las reacciones fueron muy variadas. La publicación de El origen de las especies, en 1859, provocó un gran debate. Algunos colegas científicos acogieron con entusiasmo mis ideas, mientras que otros se mostraron muy críticos. También hubo un considerable rechazo por parte de sectores religiosos, que veían en mi teoría una amenaza para sus creencias. Sin embargo, con el tiempo, mis ideas ganaron aceptación y se convirtieron en una parte fundamental de la biología moderna. Recuerdo especialmente la reacción de Thomas Huxley, quien se convirtió en uno de mis más fervientes defensores. Huxley, conocido como el Bulldog de Darwin, debatió vigorosamente en favor de la teoría de la evolución en diversas plataformas públicas. Por otro lado, el propio Alfred Russel Wallace, quien había desarrollado ideas similares de manera independiente, también apoyó mi trabajo, lo cual fue un gran respaldo. Hablando de su vida privada, ¿hay alguna curiosidad que pueda compartir con nosotros? Bueno, a pesar de mi dedicación a la ciencia, también valoraba mucho mi vida familiar. Me casé con mi prima Emma Wedgwood en 1839 y tuvimos 10 hijos, aunque lamentablemente algunos fallecieron en la infancia. Emma fue un gran apoyo para mí, tanto personal como profesionalmente. También tenía una rutina diaria muy estricta que seguía religiosamente para mantener mi salud y productividad. Una curiosidad sobre mi vida privada es mi apego a una estricta rutina diaria. Debido a problemas de salud crónicos, organizaba mi día con precisión. Despertaba temprano, trabajaba en mi estudio durante varias horas, tomaba una caminata breve antes del almuerzo y luego continuaba trabajando por la tarde. A pesar de mi mala salud, esta disciplina me permitió ser muy productivo. Parece que su familia fue muy importante para usted. ¿Cómo influyó su vida familiar en su trabajo? Mi familia fue un pilar fundamental en mi vida. Emma no solo se encargaba del hogar, sino que también me ayudaba con la corrección de mis manuscritos y ofrecía valiosas opiniones sobre mis trabajos. La estabilidad y el apoyo emocional que me proporcionaba mi familia me permitieron concentrarme en mis investigaciones. Además, mis hijos, al mostrarme diversas facetas de la vida y el desarrollo, también contribuyeron a mi comprensión de la naturaleza.
Una anécdota interesante es que, para mis estudios sobre la expresión de las emociones en los humanos y los animales, a menudo observaba las reacciones y comportamientos de mis hijos. Esta observación cotidiana fue crucial para mi trabajo en ese campo. ¿Qué otros intereses o pasatiempos tenía aparte de su trabajo científico? Disfrutaba mucho del jardín y la horticultura. Pasaba horas en el invernadero de mi casa, cultivando plantas y realizando pequeños experimentos botánicos. También tenía un gran interés por la cría de palomas y otros animales, lo cual me ayudó a entender mejor la variación y la selección artificial. Además, leía mucho y disfrutaba de la literatura y la música. La jardinería no solo era un pasatiempo para mí, sino también una extensión de mis investigaciones. Realicé muchos experimentos con plantas en mi jardín en Down House, investigando temas como la fertilización cruzada y la germinación. Estos estudios botánicos complementaron mis teorías sobre la evolución. ¿Hubo alguna persona en particular que influyó significativamente en su carrera? Sí, varias personas influyeron en mi carrera. Uno de los más importantes fue mi profesor de Cambridge, John Stevens Henslow, quien me recomendó para el viaje del Beagle. Otro fue el geólogo Charles Lyell, cuyas ideas sobre la geología y la antigüedad de la Tierra tuvieron un gran impacto en mi pensamiento. Alfred Russel Wallace, con quien compartí el descubrimiento de la selección natural, también fue una influencia y un colega muy importante. Lyell, en particular, me impresionó con su obra Principles of Geology. Sus ideas sobre el gradualismo y la uniformidad de los procesos geológicos me ayudaron a entender cómo pequeños cambios acumulados a lo largo del tiempo podían tener efectos significativos. Una idea que se convirtió en la base de mi teoría de la evolución por selección natural. ¿Qué desafíos enfrentó en el desarrollo y la publicación de su teoría de la evolución? Enfrenté varios desafíos, tanto científicos como personales. Uno de los mayores desafíos fue la recopilación y análisis de una gran cantidad de datos de diversas disciplinas, incluyendo la geología, la biología y la paleontología. También tuve que enfrentar la crítica y el escepticismo de algunos colegas científicos y sectores religiosos. Además, mi salud fue un desafío constante. Sufría de varios problemas de salud crónicos, que incluían síntomas gastrointestinales severos, dolores de cabeza y fatiga. Estos problemas a menudo interrumpían mi trabajo y requerían que ajustara mis horarios y rutinas diarias. Un desafío particularmente significativo fue la decisión de cuándo publicar mis ideas. Había estado trabajando en mi teoría de la evolución durante más de 20 años antes de publicar El origen de las especies. Fue la recepción de una carta de Alfred Russel Wallace, que había llegado a conclusiones similares de manera independiente, lo que me llevó a apresurar la publicación de mis propios hallazgos para asegurar mi prioridad en el descubrimiento. ¿Qué estrategias utilizó para superar estos desafíos y continuar con su trabajo? La clave fue la perseverancia y la organización. Mantuve detalladas notas y registros de todas mis observaciones y experimentos, lo que me permitió construir una base sólida de evidencia para mi teoría. También conté con el apoyo de mi familia y colegas, quienes me ayudaron a mantenerme enfocado y motivado. Para manejar mis problemas de salud, desarrollé una estricta rutina diaria que incluía períodos de descanso y actividad física moderada. También encontré alivio en mis pasatiempos, como la jardinería y la cría de palomas, que me proporcionaban un respiro de las demandas intelectuales de mi trabajo. Además, la correspondencia con otros científicos fue crucial. Intercambié cartas con muchos de los grandes naturalistas de mi época, lo que me permitió discutir mis ideas, recibir retroalimentación
y mantenerme al tanto de los avances en otras áreas de la ciencia. ¿Qué impacto tuvo el origen de las especies en la comunidad científica y en la sociedad en general? El origen de las especies tuvo un impacto profundo y duradero, tanto en la comunidad científica como en la sociedad en general. En la ciencia, proporcionó una explicación coherente y unificadora para la diversidad de la vida en la Tierra. Introdujo el concepto de selección natural como el mecanismo principal de la evolución, lo que cambió para siempre la forma en que entendemos la biología. En la sociedad, el libro provocó un gran debate. Desafió las creencias tradicionales sobre la creación y el lugar del hombre en el mundo natural. Algunos lo vieron como una amenaza a la religión, mientras que otros lo consideraron una revelación que abrió nuevas formas de pensar sobre la naturaleza y nuestro lugar en ella. La teoría de la evolución también tuvo implicaciones en campos como la filosofía, la ética y la sociología. Cambió nuestra comprensión de la humanidad y nuestra relación con otras formas de vida, y sus efectos todavía se sienten hoy en día. ¿Cómo se siente al ver que sus ideas siguen siendo relevantes y estudiadas en la actualidad? Es muy gratificante saber que mis ideas han tenido un impacto duradero y que siguen siendo una parte integral de la biología moderna. La teoría de la evolución por selección natural ha sido confirmada y expandida por innumerables descubrimientos científicos desde mi tiempo, incluyendo la genética y la biología molecular. Estoy agradecido por los científicos que han continuado construyendo sobre mi trabajo y que han llevado nuestra comprensión de la evolución a nuevas alturas. Es un testimonio del poder de la observación cuidadosa, la recopilación de datos y el pensamiento crítico. Finalmente, ¿qué consejo daría a los jóvenes científicos que están empezando sus carreras hoy en día? Les diría que mantengan una mente abierta y curiosa, y que no tengan miedo de cuestionar las ideas establecidas. La observación cuidadosa y la recopilación meticulosa de datos son esenciales. También es importante tener perseverancia y paciencia, ya que el avance en la ciencia puede ser lento y a veces frustrante. Pero sobre todo, que sigan su pasión y disfruten del proceso de descubrimiento. Además, les animaría a colaborar y comunicarse con otros científicos. La ciencia es un esfuerzo colectivo, y compartir ideas y descubrimientos con la comunidad científica puede llevar a avances significativos. No subestimen el valor de la crítica constructiva y el debate saludable, ya que estos pueden fortalecer y refinar sus ideas. Muchas gracias, señor Darwin. Ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros hoy y aprender más sobre su vida y su trabajo. Gracias a ustedes. Ha sido un placer compartir mi historia con ustedes.